Mi hermanastra le dijo a mi mamá que yo quería que muriera y casi destruye nuestra familia. Yo estaba recogiendo la mesa, como siempre. Los platos todavía estaban calientes y el olor de la cena seguía pegado en el aire, mezclado con ese silencio raro que se instala cuando la gente ya no tiene nada amable que decir. Mi madre estaba sentada en su lugar, cansada, con la mirada puesta en un punto fijo, y Laurel. Laurel hacía lo de siempre, existir como si el mundo le debiera un aplauso solo por respirar. Laurel tenía 22 años y, según ella, era demasiado frágil para llevar un plato al fregadero. Había convencido a todos, en apenas 2 años desde que su papá se casó con mi mamá, de que las tareas domésticas eran una especie de agresión contra su delicadeza. Así que yo limpiaba. Yo servía. Yo recogía. Y esa noche, mientras yo juntaba los cubiertos, Laurel se levantó, rodeó a mi mamá con esos abrazos largos, teatrales, de telenovela bien ensayada, y se inclinó para susurrarle algo al oído. Yo estaba a menos de 1 metro. La escuché perfecto. Tu hija me dijo que quería que perdieras la vida. Sentí como si el piso se me moviera. No fue una frase confusa. No fue una insinuación. Fue una acusación directa, sucia, hecha con voz bajita, como si eso la volviera más creíble. El cuerpo de mi mamá se tensó de golpe. Se quedó rígida, como si le hubieran metido hielo por la espalda. Laurel todavía la tenía agarrada, apretando como si estuviera consolándola, como si fuera su protectora. Mi mamá se apartó lento, con los ojos ya brillosos, y miró a Laurel con una mezcla que me rompió por dentro, dolor, confusión y miedo. Luego me miró a mí. Y en su cara vi algo que nunca le había visto, duda. ¿Qué pasó? Pregunté, porque no entendía nada y porque, por instinto, creí que bastaba con preguntar para arreglarlo. Mi mamá negó con la cabeza, no dijo una sola palabra, y salió de la cocina como si se le acabara el aire. Laurel la vio irse con una expresión triste que no le llegaba a los ojos, y entonces, cuando mi mamá ya no podía verla, Laurel se giró hacia mí y me sonrió. Fue solo 1 segundo. El tiempo exacto para que yo lo notara. Para que yo supiera que sí, que lo había hecho a propósito. Después volvió a ponerse la máscara, bajó la mirada, puso cara de pobrecita, y siguió a mi mamá por el pasillo. Yo me quedé clavada ahí, con los platos sucios en las manos, sintiéndome como si acabaran de abrir una trampa debajo de mis pies. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Mi mamá me evitaba. Si le hablaba, me respondía con frases cortas, sin mirarme. En las noches de película, ya no se sentaba cerca de mí. Si me veía venir por el pasillo, cerraba la puerta de su habitación como si yo fuera una amenaza. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Le pregunté más de una vez, con ese nudo en la garganta que no se iba. Nada, estoy cansada, decía, como si yo fuera exagerada, como si yo estuviera inventando. Hasta que soltó la frase que me confirmó que algo se había podrido de verdad. Deberías pasar más tiempo con Laurel, ella quiere que ustedes sean cercanas. Mi mamá jamás me había empujado hacia Laurel. Jamás. Porque mi mamá sabía que Laurel no me agradaba. Y no me agradaba por una razón simple, Laurel mentía. Desde el día que llegó, la había atrapado en mentiras pequeñas, de esas que no destruyen una familia, pero sí te hacen mirar 2 veces. Que yo me había comido el helado cuando lo había hecho ella. Que yo había criticado su ropa cuando ni siquiera había abierto la boca. Que yo no la incluía cuando era ella la que rechazaba cada invitación y luego se hacía la víctima. Eran mentiras molestas. Infantiles. Pero constantes. Nunca imaginé que se atrevería con una mentira así. Volví a intentar hablar con mi mamá. Esta vez más directo, porque ya no podía soportar esa distancia en mi propia casa. ¿Laurel te dijo algo de mí? Le solté. Mi mamá se quebró. Literal. Se le llenaron los ojos y empezó a llorar como si le doliera por dentro. No quiero hablar de eso, necesito tiempo, dijo, limpiándose la cara, sin poder sostenerme la mirada. Tal vez deberías quedarte con tu papá un tiempo. Sentí una bofetada interna. Mis papás estaban divorciados desde que yo tenía 12. Mi papá vivía a 40 minutos, y yo lo veía un fin de semana sí y otro no. Esa era mi rutina. Ese era el acuerdo. Mi vida estaba aquí. ¿Y ahora mi mamá me estaba sugiriendo que me fuera de mi casa, por algo que Laurel le había susurrado? La rabia me empujó a moverme antes de pensar. Fui directo a buscar a Laurel. Estaba en su habitación, que antes era la de invitados, pero que ella había colonizado con cortinas rosadas y lucecitas como si estuviera montando un santuario para su propia actuación. ¿Qué le dijiste a mi mamá? Le pregunté sin rodeos. Me miró con esos ojos grandes, inocentes, de muñeca.
No sé de qué hablas. Te escuché en la cena. Estaba ahí. Parpadeó despacio, como si yo fuera la que estaba exagerando. Debiste escuchar mal. No. Dijiste algo sobre mí. Y ahí volvió. Esa sonrisa. La misma de la cocina. Pequeña, rápida, venenosa. Tal vez tu mamá por fin está viendo quién eres de verdad. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Laurel se acomodó en la cama como si fuera dueña del mundo. Tu mamá siempre quiso una hija que la valorara, dijo, tranquila. Alguien que se quedara con ella. Que la cuidara. Que fuera su mejor amiga. Pero tú siempre fuiste tan independiente. Tan distante. Tan metida en tu vida. Me miró como si yo estuviera desperdiciando un premio. Ella merece algo mejor, remató. Ella me merece a mí. El asco me subió hasta la garganta. Estás loca. Estás celosa, contestó, sin pestañear. Salí de ahí temblando. No de miedo. De rabia. Y porque por primera vez vi el plan con claridad, Laurel no quería encajar. Laurel quería reemplazarme. Me fui directo donde mi mamá, sin respirar bien, con la mente acelerada. Mamá, Laurel está mintiendo. Yo nunca dije eso. Nunca. Jamás diría que quiero que te pase algo, le dije, casi suplicando. Te amo. ¿Cómo puedes creerlo? Mi mamá me miró con ojos cansados, como si llevara días sin dormir. Laurel me advirtió que lo negarías, dijo en voz baja. Sentí que el mundo se me hundía. ¿Qué? Me dijo que ibas a intentar ponerme en su contra, que ibas a hacerla ver como la villana, continuó. Dijo que le daba miedo contármelo por eso. La trampa era perfecta. Laurel había sembrado la idea de que yo iba a defenderme y convirtió mi defensa en prueba de que estaba mintiendo. Y yo, parada ahí, entendí algo horrible, en ese momento, no importaba lo que yo dijera. Todo jugaba a su favor. Ese fin de semana me fui a la casa de mi papá. No porque yo quisiera. Porque mi mamá me lo pidió. Dame espacio, dijo. Necesito procesar. Laurel me abrazó al despedirme, como si fuera una hermana cariñosa, como si no acabara de arrancarme a mi mamá con una frase. Ojalá algún día podamos ser cercanas, me susurró. Yo ni siquiera le respondí. Mi papá abrió la puerta confundido cuando me vio con una maleta. Y cuando le conté todo, no dudó ni 2 segundos. Esa muchacha no está bien, dijo. Siempre lo he sentido. Tiene algo, vacío en los ojos. Y por primera vez en semanas, alguien me creyó sin pedirme que entendiera la situación. Me quedé con mi papá 2 meses. Vi a mi mamá 2 veces en ese tiempo, y las 2 veces Laurel estaba ahí, pegada a ella como una sombra. Mi mamá se veía incómoda, distante, como si ya no supiera cómo actuar conmigo sin traicionar lo que Laurel le había metido en la cabeza. Laurel había ganado. Y yo no sabía cómo se pelea contra alguien que convierte tus palabras en armas aunque no las digas. Hasta que Laurel cometió un error. Entré a la cafetería del campus 3 días después, con la cabeza pesada y esa necesidad básica de cafeína que te hace tolerar cualquier cosa. El lugar olía a espresso quemado y azúcar, y había una fila larga de gente medio dormida mirando el celular como zombies. Yo estaba en lo mío, avanzando a paso de tortuga, cuando alguien me tocó el hombro. Me giré, ya fastidiada, y vi a una chica de mi edad. Cabello oscuro recogido en un moño mal hecho, ojeras de estudiante y una expresión rara, como si me conociera pero no supiera de dónde. Perdón, ¿tú eres la hermanastra de Laurel? Me preguntó, sin rodeos. Se me revolvió el estómago. Nadie en la universidad sabía de Laurel. Solo mis amigos más cercanos, y ni siquiera lo hablaba porque me daba vergüenza explicar todo ese circo. ¿Cómo sabes eso? Le solté, a la defensiva. Me llamo Octavia, dijo. Fui compañera de cuarto de Laurel en primer año. Ella me mostró fotos tuyas. Sentí una especie de frío por dentro, como si el cuerpo se me adelantara a lo que venía. Si Laurel ya había hablado de mí allá, si me tenía en su boca antes de conocerme, eso no era normal. Octavia me miró con seriedad. ¿Podemos sentarnos? Necesito hablar contigo. Olvidé el café. Literal. Me salí de la fila como si me hubieran jalado con una cuerda y la seguí hasta una mesa en una esquina, cerca de las ventanas. Se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa, como si se estuviera preparando para decir algo que llevaba mucho guardado. ¿Cómo estás, lidiando con vivir con Laurel? Preguntó. Solté una risa corta, amarga. No estoy viviendo con ella. Me mudé con mi papá.
Octavia asintió lento, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Claro, murmuró. Tiene sentido. Me quedé mirándola, sin entender. ¿Qué te dijo a ti? Le pregunté. Le dijo a todo el mundo que se cambió de escuela por mejores oportunidades académicas, respondió. Mi garganta se cerró un poquito. Eso mismo le dijo a mi familia. Octavia se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No se fue por eso. Se fue porque 3 de nosotras la denunciamos en la residencia por crear un ambiente hostil. Mi corazón empezó a latirme más rápido, como si yo ya supiera a dónde iba la historia, pero igual me daba miedo escucharla. ¿Qué hizo? Pregunté. Octavia exhaló, como si le pesara el recuerdo. Al principio parecía, dulce. Tímida. De esas que te hacen pensar, pobrecita, solo necesita una amiga. Hacía galletas y las repartía. Me preguntaba cómo me había ido. Se ofrecía a escucharme. Yo la escuchaba y me daban ganas de gritar porque esa era Laurel, la versión que le vendía a los adultos. Octavia siguió. Después empecé a salir con un chico, Ion. Vivía en el 3er piso. Venía a buscarme a veces. Laurel lo conoció un par de veces, normal. Hizo una pausa y frunció el ceño. Y como al mes. Ion cambió. Empezó a ponerse raro. Me hacía preguntas extrañas, como si necesitara confirmación todo el tiempo. Se molestaba por cosas mínimas. Un día me acusó de hablar mal de él con mis amigas. ¿Y tú? Dije, aunque la respuesta era obvia. Yo no entendía nada, respondió. Hasta que una noche me dijo que Laurel le estaba escribiendo. Octavia sacó el celular y abrió una carpeta de fotos. Se notaba que lo había guardado por una razón, como si supiera que algún día iba a tener que probarlo. Me mostró capturas de pantalla. Mensajes de Laurel a Ion. Decían cosas como, Octavia habla de ti todo el tiempo. Ojo, ella te ve controlador. Dice que eres aburrido. Solo está contigo porque no quiere estar sola. Sentí un calor feo en la cara, la indignación mezclada con esa tristeza que da cuando confirmas que alguien es peor de lo que creías. ¿Y él le creyó? Pregunté. Octavia apretó la boca. Al principio sí. ¿Por qué? ¿Por qué mentiría? Ella se veía tan preocupada, tan protectora. Yo tuve que mostrarle mis conversaciones reales con mis amigas, para que viera que yo nunca decía nada de eso. Tuve que demostrarle que no era la persona que Laurel estaba pintando. Se le humedecieron los ojos, pero su voz se mantuvo firme. Ion me creyó cuando vio las pruebas. Y ahí fue cuando yo entendí que Laurel no estaba confundida. Estaba sembrando algo a propósito. Me quedé callada, sintiendo que se me encajaba una pieza más del rompecabezas. ¿La enfrentaste? Le pregunté. Sí. Le pregunté por qué había escrito eso. Y ella lloró. Lloró como si el mundo la estuviera atacando. Me dijo que había malinterpretado cosas que yo supuestamente había dicho. Que solo estaba intentando ayudar a Ion a ver la verdad. Octavia soltó una risa seca. Pero yo sabía que era mentira. Así que empecé a preguntar. Se inclinó un poco más, como si le diera rabia contarlo. Busqué a la chica que tuvo a Laurel antes que yo como compañera de cuarto. Y ella me dijo que le había hecho lo mismo, pero con su hermana menor. Le susurraba cosas para ponerlas en contra. Literalmente el mismo patrón. Yo sentí un golpe en el pecho. No era solo mi casa. No era solo mi mamá. Laurel venía haciéndolo con cualquiera que tuviera una relación cercana que ella pudiera torcer. Octavia, dije, tragando saliva. ¿Tú estarías dispuesta a hablar con mi mamá? Octavia ni lo pensó. Sí. De inmediato. Me siento culpable por no advertir a alguien de la familia. Cuando me transferí de cuarto, solo quería escapar. Pero Laurel no debería salirse con la suya destruyendo relaciones, ni amistades, ni familias. Algo dentro de mí cambió. Por primera vez en semanas, sentí esperanza real. No era mi palabra contra la de Laurel. Era alguien de afuera, alguien que no tenía nada que ganar, diciendo, esto ya lo hizo. Intercambiamos números ahí mismo. Yo guardé el de Octavia con un nombre falso, por pura paranoia. No quería que Laurel viera mi pantalla por accidente y sospechara. Salí de la cafetería sin café, pero con el pulso acelerado como si acabara de encontrar una salida secreta en una habitación cerrada. En el camino de vuelta al apartamento de mi papá, abrí notas en el celular y empecé a escribir todo, con fechas aproximadas, nombres, detalles. Tenía que hacerlo antes de que se me mezclara. Esa noche me miré al espejo y me dije algo que no quería admitir.
Esto no se iba a arreglar con una conversación. Esto se iba a arreglar con pruebas. Y Laurel, por primera vez, no iba a poder sonreír y fingir que yo estaba loca. Esa misma noche no dormí bien. No por miedo, sino porque mi cabeza no paraba. Cada cosa que Octavia me había contado encajaba demasiado perfecto con lo que Laurel había hecho en mi casa. No era una coincidencia. Era un patrón. Sabía que tenía que ser cuidadosa. No podía llamar a Octavia desde casa de mi mamá ni enviar mensajes que Laurel pudiera ver si algún día revisaba mi teléfono. Así que guardé su número con un nombre falso y escribí una nota larga con todo lo que me había contado, en orden, con fechas aproximadas. A la mañana siguiente decidí ir más lejos. Octavia me había mencionado a la chica que tuvo a Laurel como compañera de cuarto antes que ella. Me dio su nombre completo, Isidora Cruz. Dijo que era un año mayor y que seguía en la ciudad. La busqué en redes sociales y encontré su perfil rápido. Dudé unos minutos antes de escribirle. No quería parecer una loca más arrastrada por un drama familiar. Al final le mandé un mensaje directo, corto y honesto. Le dije quién era, que era hermanastra de Laurel, y que necesitaba entender qué había pasado entre ellas. Respondió en menos de una hora. Dijo que llevaba tiempo esperando que alguien de la familia de Laurel la contactara. Eso me heló un poco. Quedamos de vernos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de todo lo que pudiera cruzarse con Laurel. Cuando llegó, traía un cuaderno en la mano. No uno cualquiera. Uno gastado, lleno de papeles doblados y anotaciones. He estado en terapia 8 meses, me dijo apenas nos sentamos. Por lo que hizo Laurel. No supe qué decir. Solo asentí. Isidora me contó que Laurel compartió habitación con ella durante un semestre entero. Al principio, lo mismo de siempre, dulce, atenta, servicial. La clase de persona que te hace pensar que te sacaste la lotería con una compañera de cuarto tranquila. Luego empezó con su hermana menor, Kendall. Kendall tenía 17 años. Era impresionable, insegura, y adoraba a su hermana mayor. Laurel lo notó rápido. Le decía que yo hablaba mal de ella, me explicó Isidora. Que yo la encontraba molesta. Que solo fingía preocuparme. Isidora apretó el cuaderno. Kendall me creyó. Laurel parecía tan genuina. Tan preocupada por protegerla. La hermana dejó de hablarle 3 meses. 3 meses en los que Isidora no entendía que había hecho mal, en los que la relación entre ellas casi se rompe para siempre. ¿Cómo lo descubrieron? Le pregunté. Kendall me confrontó, dijo. Me repitió frases textuales que yo nunca dije. Palabra por palabra. Y todas venían de conversaciones con Laurel. Se quedaron en silencio un segundo, mirándose, entendiendo juntas lo que había pasado. Isidora respiró hondo. Cuando me di cuenta, me ofrecí a escribir una declaración. Lo hice entonces y la volvería a hacer ahora. Laurel es peligrosa. No de forma ruidosa, sino silenciosa. Te quita a la gente sin que nadie se dé cuenta. Me entregó una copia de su declaración. 4 páginas. Detalladas. Fechas, frases, reacciones. Todo. Antes de irnos, me presentó a otra persona. Una chica llamada Mía, que vivía en el pasillo frente a ellas en la residencia. Mía fue testigo del comportamiento de Laurel. De las conversaciones raras. De cómo siempre parecía estar en medio de conflictos que ella misma creaba. Mía también escribió una declaración respaldando lo que Isidora decía. En 2 semanas, tenía 3 testimonios independientes describiendo exactamente el mismo patrón. 3 personas que no se conocían entre sí. 3 contextos distintos. La misma manipulación. Pensé que eso ya era suficiente. Me equivoqué. Una noche, mientras buscaba cualquier otra información sobre Laurel en Internet, encontré una nota vieja en un medio local. Hablaba de un programa de mentoría juvenil en un centro comunitario cercano a donde Laurel había vivido antes de mudarse con nosotros. La nota mencionaba que el programa había tenido que actualizar sus procesos de selección de voluntarios después de un incidente. Mi intuición gritó. Llamé al centro comunitario al día siguiente. Pedí información sobre el programa, fingiendo que era para un proyecto académico. La mujer que atendió fue amable y me pasó con la directora. La directora habló sin sospechar nada. Dijo que, efectivamente, habían tenido que pedirle a una voluntaria que se retirara. No dio nombres, pero describió lo ocurrido. Una madre se quejó porque la voluntaria le dijo a su hija de 12 años que su madre no la amaba de verdad. Que solo fingía preocuparse. Que la niña estaba sola. La niña llegó a casa llorando. La madre llamó furiosa. Investigaron.
Sacaron a la voluntaria. Fue lo más perturbador que vi en 15 años, dijo la directora. Pregunté cuándo había pasado. Hace unos 8 meses, respondió. 8 meses antes de que el papá de Laurel se casara con mi mamá. Cerré los ojos. Ya no había dudas. Laurel no improvisaba. Laurel repetía. Tenía pruebas, testimonios y un patrón claro. Ahora necesitaba decidir algo más difícil, como mostrar todo eso sin que Laurel lo saboteara antes de tiempo. Y entonces pensé en alguien que Laurel todavía no había tenido oportunidad de tocar. Julian, el hermano de Stanley. Julian iba a venir ese fin de semana. Lo supe por Stanley, que lo dijo como un comentario casual durante una llamada con mi mamá. Julian vivía en Oregón y solo venía de visita un par de veces al año. Siempre me cayó bien. Era tranquilo, observador, y lo más importante, apenas conocía a Laurel. No había tenido tiempo de envolverlo con su historia. Le escribí yo primero. Le pregunté si quería tomar un café el sábado por la mañana, para ponernos al día. Dijo que sí sin dudarlo y propuso un lugar cerca de su hotel. Le conté a mi papá y estuvo de acuerdo. Dijo que Julian parecía una persona sensata, alguien que realmente podría escuchar. El sábado llegué con una carpeta bajo el brazo. No era simbólico. Estaba llena. Julian ya estaba ahí cuando entré. Me saludó con un abrazo y pidió café para los dos. Nos sentamos al fondo, lejos del ruido. Me preguntó cómo iba a la universidad y yo respondí lo justo. No podía seguir perdiendo tiempo. Necesito hablar contigo de algo serio, le dije. Su expresión cambió de inmediato. Abrí la carpeta y empecé a mostrarle todo. Las declaraciones de Octavia, Isidora y Mía. La línea de tiempo que había armado. El resumen del incidente del programa de mentoría. No lo interrumpí ni una sola vez. Lo dejé leer. Julian se tomó su tiempo. Leía con atención, fruncía el ceño, levantaba las cejas en ciertos puntos. Cuando terminó, se recostó en la silla y se pasó las manos por la cara. ¿Esto es real?, preguntó. Sí, le dije. Puedo ponerte en contacto con cualquiera de ellas. Se quedó en silencio unos segundos. Estoy sorprendido, pero no completamente, admitió. Siempre sentí que Laurel exageraba un poco su fragilidad. Pensé que era solo su forma de ser. No es dependencia, le respondí. Es manipulación deliberada. Siempre va a relaciones cercanas. Siempre las rompe desde adentro. Julian asintió despacio. ¿Qué necesitas de mí? Que observes, le dije. Que no intervengas. Solo mira cómo actúa cuando cree que nadie la está viendo. Y si notas algo, habla con Stanley en privado. Aceptó. Sin dramatizar. Sin prometer milagros. Eso me bastó. La visita ocurrió durante los siguientes 3 días. Julian se quedaba en un hotel, pero pasaba casi todo el tiempo en casa de mi mamá. Me escribía mensajes cortos. Todo normal por ahora. Muy atenta. Hace el desayuno. Hasta el domingo en la noche. Recibí un mensaje con 3 signos de exclamación. Lo vi. Me llamó después. Me contó que estaba en la sala leyendo cuando mi mamá y Laurel estaban en la cocina. Stanley estaba afuera, asando pollo. Mi mamá le pidió a Laurel que tomara algo de la despensa. Y Laurel explotó. No levantó la voz de forma histérica. Fue peor. Fría. Cruel. Le gritó que lo hiciera ella misma, que no era su sirvienta. Julian dijo que mi mamá se quedó paralizada. Y entonces Laurel recordó que él estaba ahí. Julian vio cómo su cara cambiaba en segundos. La dureza desapareció. Volvió la versión dulce. Se disculpó con voz suave, dijo que estaba estresada, que no quería sonar grosera. Mi mamá la perdonó al instante. Pero Julian lo vio todo. Ahora entiendo, me dijo. No es un error. Es un interruptor. Antes de irse el lunes, Julian habló con Stanley en privado. Le mostró las declaraciones. Le contó lo que había visto en la cocina. Stanley se puso a la defensiva, dijo que la gente malinterpretaba a Laurel, que era sensible. Julian no retrocedió. Le habló del patrón. De cómo la cara de Laurel cambió cuando supo que estaba siendo observada. Stanley se quedó callado. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Julian me dijo que parecía a alguien a quien le acababan de dar un golpe en el estómago. 2 días después, Laurel entró en pánico. Mi mamá llamó a casa de mi papá, alterada, diciendo que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Cuando tomé el teléfono, me soltó la acusación.
Laurel dice que le estás enviando mensajes amenazantes. Sentí que se me cerraba el estómago. ¿Qué mensajes? Dice que la estás amenazando con exponerla. Que tiene miedo de ti. No le escribía a Laurel desde hacía más de un mes. Eso no es cierto, dije. Ven y revisa mi teléfono. Llegó 20 minutos después. Temblando. Le di el celular desbloqueado. Revisó todo. Mensajes actuales, antiguos, borrados. No había nada. El último mensaje con Laurel era un ok de hacía 6 semanas. Mi mamá se sentó en el sofá, confundida. Preguntó dónde estaban los mensajes que Laurel describía. No existen, le dije. Nunca los envié. Me miró como si algo se estuviera rompiendo por fin. ¿Ella me los mostró? Le pregunté. No, estaba tan alterada que dijo que después, respondió. Ahí entendí que Laurel había ido demasiado lejos. Había inventado pruebas que no podía sostener. Le dije a mi mamá que tenía información, pero que no podía venir solo de mí. Que necesitaba escucharla de otras personas. Aceptó, aunque tenía miedo. Esa noche llamé a Octavia. Le pedí que ella e Isidora se reunieran con mi mamá, en un lugar neutral. Dijeron que sí sin dudarlo. 3 días después, mi mamá se sentó frente a ellas en una cafetería. Yo me quedé en otra mesa, mirando desde lejos. Las vi hablar durante 2 horas. Vi cómo la expresión de mi mamá cambiaba. De defensiva, a confundida, a devastada. Cuando terminó, se acercó a mí sin decir nada. Salimos al estacionamiento. Se sentó en el auto y me dijo que todo coincidía. Cada detalle. Cada advertencia. Esa noche vino a casa de mi papá llorando. Y por primera vez desde aquella cena, supe que Laurel ya no controlaba la historia. Julian iba a venir ese fin de semana. Lo supe por Stanley, que lo dijo como un comentario casual durante una llamada con mi mamá. Julian vivía en Oregón y solo venía de visita un par de veces al año. Siempre me cayó bien. Era tranquilo, observador, y lo más importante, apenas conocía a Laurel. No había tenido tiempo de envolverlo con su historia. Le escribí yo primero. Le pregunté si quería tomar un café el sábado por la mañana, para ponernos al día. Dijo que sí sin dudarlo y propuso un lugar cerca de su hotel. Le conté a mi papá y estuvo de acuerdo. Dijo que Julian parecía una persona sensata, alguien que realmente podría escuchar. El sábado llegué con una carpeta bajo el brazo. No era simbólico. Estaba llena. Julian ya estaba ahí cuando entré. Me saludó con un abrazo y pidió café para los dos. Nos sentamos al fondo, lejos del ruido. Me preguntó cómo iba a la universidad y yo respondí lo justo. No podía seguir perdiendo tiempo. Necesito hablar contigo de algo serio, le dije. Su expresión cambió de inmediato. Abrí la carpeta y empecé a mostrarle todo. Las declaraciones de Octavia, Isidora y Mía. La línea de tiempo que había armado. El resumen del incidente del programa de mentoría. No lo interrumpí ni una sola vez. Lo dejé leer. Julian se tomó su tiempo. Leía con atención, fruncía el ceño, levantaba las cejas en ciertos puntos. Cuando terminó, se recostó en la silla y se pasó las manos por la cara. ¿Esto es real?, preguntó. Sí, le dije. Puedo ponerte en contacto con cualquiera de ellas. Se quedó en silencio unos segundos. Estoy sorprendido, pero no completamente, admitió. Siempre sentí que Laurel exageraba un poco su fragilidad. Pensé que era solo su forma de ser. No es dependencia, le respondí. Es manipulación deliberada. Siempre va a relaciones cercanas. Siempre las rompe desde adentro. Julian asintió despacio. ¿Qué necesitas de mí? Que observes, le dije. Que no intervengas. Solo mira cómo actúa cuando cree que nadie la está viendo. Y si notas algo, habla con Stanley en privado. Aceptó. Sin dramatizar. Sin prometer milagros. Eso me bastó. La visita ocurrió durante los siguientes 3 días. Julian se quedaba en un hotel, pero pasaba casi todo el tiempo en casa de mi mamá. Me escribía mensajes cortos. Todo normal por ahora. Muy atenta. Hace el desayuno. Hasta el domingo en la noche. Recibí un mensaje con 3 signos de exclamación. Lo vi. Me llamó después. Me contó que estaba en la sala leyendo cuando mi mamá y Laurel estaban en la cocina. Stanley estaba afuera, asando pollo. Mi mamá le pidió a Laurel que tomara algo de la despensa. Y Laurel explotó. No levantó la voz de forma histérica. Fue peor. Fría.
cruel. Le gritó que lo hiciera ella misma, que no era su sirvienta. Julian dijo que mi mamá se quedó paralizada. Y entonces Laurel recordó que él estaba ahí. Julian vio cómo su cara cambiaba en segundos. La dureza desapareció. Volvió la versión dulce. Se disculpó con voz suave, dijo que estaba estresada, que no quería sonar grosera. Mi mamá la perdonó al instante. Pero Julian lo vio todo. Ahora entiendo, me dijo. No es un error. Es un interruptor. Antes de irse el lunes, Julian habló con Stanley en privado. Le mostró las declaraciones. Le contó lo que había visto en la cocina. Stanley se puso a la defensiva, dijo que la gente malinterpretaba a Laurel, que era sensible. Julian no retrocedió. Le habló del patrón. De cómo la cara de Laurel cambió cuando supo que estaba siendo observada. Stanley se quedó callado. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Julian me dijo que parecía a alguien a quien le acababan de dar un golpe en el estómago. 2 días después, Laurel entró en pánico. Mi mamá llamó a casa de mi papá, alterada, diciendo que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Cuando tomé el teléfono, me soltó la acusación. Laurel dice que le estás enviando mensajes amenazantes. Sentí que se me cerraba el estómago. ¿Qué mensajes? Dice que la estás amenazando con exponerla. Que tiene miedo de ti. No le escribía a Laurel desde hacía más de un mes. Eso no es cierto, dije. Ven y revisa mi teléfono. Llegó 20 minutos después. Temblando. Le di el celular desbloqueado. Revisó todo. Mensajes actuales, antiguos, borrados. No había nada. El último mensaje con Laurel era un ok de hacía 6 semanas. Mi mamá se sentó en el sofá, confundida. Preguntó dónde estaban los mensajes que Laurel describía. No existen, le dije. Nunca los envié. Me miró como si algo se estuviera rompiendo por fin. ¿Ella me los mostró? Le pregunté. No, estaba tan alterada que dijo que después, respondió. Ahí entendí que Laurel había ido demasiado lejos. Había inventado pruebas que no podía sostener. Le dije a mi mamá que tenía información, pero que no podía venir solo de mí. Que necesitaba escucharla de otras personas. Aceptó, aunque tenía miedo. Esa noche llamé a Octavia. Le pedí que ella e Isidora se reunieran con mi mamá, en un lugar neutral. Dijeron que sí sin dudarlo. 3 días después, mi mamá se sentó frente a ellas en una cafetería. Yo me quedé en otra mesa, mirando desde lejos. Las vi hablar durante 2 horas. Vi cómo la expresión de mi mamá cambiaba. De defensiva, a confundida, a devastada. Cuando terminó, se acercó a mí sin decir nada. Salimos al estacionamiento. Se sentó en el auto y me dijo que todo coincidía. Cada detalle. Cada advertencia. Esa noche vino a casa de mi papá llorando. Y por primera vez desde aquella cena, supe que Laurel ya no controlaba la historia. Después de que Laurel dijo eso, nadie habló durante varios segundos. Ni siquiera la terapeuta. Fue uno de esos silencios que pesan, donde todo lo que estaba oculto queda flotando en el aire. Stanley miraba a su hija como si no la reconociera. Mi mamá lloraba en silencio. Yo solo me quedé sentada, respirando, sintiendo algo nuevo. No alegría. Alivio. La terapeuta fue la primera en hablar. Dijo, con calma, que lo que Laurel había descrito no era supervivencia, era manipulación. Que había un patrón claro de daño repetido hacia otras personas. Que eso no se resolvía con excusas ni con lágrimas. Le explicó que mostraba signos graves de problemas de apego. Que necesitaba tratamiento profesional intensivo. Laurel cruzó los brazos y dijo que no necesitaba ayuda. La terapeuta fue firme. Dijo que si la necesitaba, si quería tener relaciones sanas algún día. Stanley asintió. Dijo que buscaría un especialista y que Laurel iría a terapia individual, al menos 2 veces por semana. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Dijo que Laurel no podía seguir viviendo en nuestra casa. Laurel levantó la cabeza de golpe. Empezó a protestar, a decir que la estaban abandonando, que la estaban eligiendo a ella por encima de su propia hija. Stanley no levantó la voz. Te amo, le dijo. Pero no voy a permitir que sigas lastimando a las personas. Dijo que vivir ahí no la estaba ayudando a cambiar. Que necesitaba distancia para trabajar en sí misma sin manipular a quienes la rodeaban. Laurel se levantó furiosa. Ya no lloraba. No fingía. Solo estaba enojada porque había perdido. 2 semanas después, me mudé de vuelta a casa.
Laurel empacó sus cortinas rosadas y sus luces, y se fue a vivir con su mamá al otro lado de la ciudad. Comenzó terapia con una especialista en trastornos de apego. Stanley la llevaba a las sesiones y hablaba regularmente con la terapeuta. No la dejó volver. Mi mamá y yo pasamos esas primeras semanas hablando más de lo que habíamos hablado en años. Hablamos de cómo funciona la manipulación. De por qué ella fue vulnerable. De su miedo a que la familia mixta fracasara. De cómo Laurel supo decir exactamente lo que ella necesitaba oír. Mi mamá me pidió perdón muchas veces. Yo también la entendí. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque ahora sabía cómo había pasado. Nos prometimos algo simple y difícil: hablar antes de alejarnos. Preguntar antes de asumir. No dejar que nadie vuelva a ponerse entre nosotras. Nuestra relación quedó más fuerte que antes. No perfecta. Real. Stanley y mi mamá entraron a terapia de pareja. Estaban reconstruyendo la confianza. Él cargaba culpa. Ella también. Estaban aprendiendo a perdonarse sin borrar lo que pasó. Laurel seguía en tratamiento. Según su equipo, avanzaba lento. Tenía mucho que trabajar. Stanley mantenía contacto supervisado. Límites claros. Sin excepciones. Yo volví a dormir en mi habitación de siempre. Nuestra familia nunca sería la versión idealizada que mi mamá había imaginado al casarse. No habría cenas perfectas ni fotos felices fingidas. Pero había algo mejor. Había verdad. Había límites. Había confianza construida después de mirar lo feo de frente. La familia que Laurel intentó fabricar estaba hecha de actuación. La que quedó después del derrumbe era sólida, porque ya no se sostenía en mentiras. Y esta vez, nadie me iba a susurrar fuera de mi propia historia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.